Evangelio de Juan, capítulo 2, el nuevo templo. El Evangelio de Juan nos presenta nada más al arrancar la vida pública de Jesús, el incidente de la expulsión de los mercaderes del templo, como acto inaugural de la actividad de Jesús, mientras que en los sinópticos este conflicto se encuentra al comenzar la última semana antes de la crucifixión. En aquellos días, en el templo estaba prohibido utilizar las monedas del Imperio Romano porque tenían el rostro del emperador, siendo considerado para los judíos un acto de idolatría que se utilicen en el templo. Es por ello que en las afueras había cambistas propios del templo, que, como sucede hoy en día en las casas de cambio o en los bancos, cambiaban las monedas del imperio por el dinero permitido, que eran las monedas de la ciudad de Tiro. No era hacer un intercambio uno a uno, sino con un interés. Allí ya se presentaba un negocio próspero sin hacer prácticamente nada. Al ver todo esto, Jesús expulsó a los vendedores y les ordenó que sacaran de allí a todos los animales. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó las monedas. En el relato de Juan se detallan dos veces los animales que se vendían en el atrio del templo: bueyes, ovejas y palomas. Y también dos veces se mencionan las mesas de los que cambiaban las monedas. De esta forma se atrae la atención del lector hacia los sacrificios y las ofrendas. La acción de Jesús está dirigida a sacar del templo a los animales y las monedas, un gesto que implica la abolición de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, introduciéndonos en un conflicto álgido desde el principio del Evangelio. En el Evangelio de Juan, Jesús no interviene con palabras tomadas del Antiguo Testamento, como si sucede en los demás evangelios. La primera intervención son palabras suyas dichas con autoridad. Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Define al templo como la casa de su padre e implícitamente se manifiesta como el Hijo de Dios. Las autoridades judías del templo, identificados aquí como los judíos, piden a Jesús una señal, un signo que acredite su autoridad para obrar de esta manera. En un primer nivel, los judíos piden una razón que explique el gesto de expulsar a los vendedores del templo, pero en el nivel en el que el evangelista está dialogando con sus lectores, se trata de la autoridad con la que Jesús ha dado fin a los sacrificios del Antiguo Testamento. Se supone que los judíos quieren ver algún prodigio que demuestre que Jesús actúa como enviado divino, como los profetas del Antiguo Testamento. Ante este pedido, Jesús hace su segunda intervención remitiendo a un signo que él dará y que al mismo tiempo explicará el gesto que acaba de realizar. Destruyen este templo y en 3 días lo volveré a levantar. La ironía de Juan se manifiesta aquí por el hecho que todos los lectores ya saben que la destrucción de Jerusalén y de su templo se produjo como consecuencia del levantamiento de los judíos contra la ocupación romana en el año 70. El autor del Evangelio pone en boca de los discípulos la segunda reflexión, interpretando el verdadero sentido de las palabras de Jesús. Él se refería al templo de su cuerpo. El templo que Jesús va a levantar no será otro como el que existía en Jerusalén, sino que será su cuerpo glorificado. Su cuerpo muerto en la cruz y resucitado a los 3 días será el signo que se ofrecerá a los judíos. Aquí se hace presente una técnica literaria que es conocida como malentendido juánico, que consiste en señalar que hay algo dicho por Jesús que fue malentendido de forma grosera o literal por el interlocutor. Así como en la perícopa anterior, las bodas de Caná, donde se cambió el agua de los ritos judíos por el vino del banquete de las bodas escatológicas, ahora se dice que Jesús construirá un nuevo templo en lugar del templo de Jerusalén y que los sacrificios ordenados por la legislación del Antiguo Testamento
ya no tendrán razón de existir después que se hizo presente el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Templo de Jerusalén y sacrificios pertenecen a un primer estadio que encontrarán su pleno cumplimiento en la glorificación de Jesús. La escena concluye indicando que los discípulos entendieron estas palabras de Jesús solo después de su resurrección, cuando el Espíritu Santo, el Paráclito, les hizo entender el sentido verdadero de las Escrituras y de las enseñanzas del Señor. Debemos hacer mención al porqué de la pretensión de Jesús en torno a destruir el templo. No pretende meramente purificarlo como hicieron los macabeos, luego de recuperar la ciudad de la ocupación de Antíoco IV, sino que él lo quiere destruir, algo completamente distinto, porque es un lugar segregador, ya que quedan excluidos de él las mujeres y los extranjeros. Y para el autor, el Evangelio no puede ser predicado si no se destruyen estas estructuras que reproducen la marginación. También es de destacar que el autor colocó el conflicto con el templo al inicio de su evangelio, siendo que en los otros tres evangelios este se encuentra casi al final. Permite dar cuenta de que la redacción de este evangelio se encuentra en una etapa donde las relaciones entre los seguidores de Jesús y los seguidores eran sumamente conflictivas.